Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de dinámica de fluidos. ¿Ok? Entonces, bueno, ya nosotros vimos en Física General 1, estática de fluidos, ¿ok? Entonces ya tenemos conceptos como densidad, bueno, sabemos que podemos relacionar la presión con la fuerza y el área. Entonces ahora vamos a centrarnos en fluidos que están en movimiento, ¿ok? Estos fluidos que están en movimiento se caracterizan con dos tipos principales, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. Tenemos el fluido estable o laminar, que lo que indica es que cada partícula del fluido sigue una trayectoria uniforme de tal modo que las trayectorias de diferentes partículas nunca se cruzan con otras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo aquí les puse una imagen. Esta imagen es del Sears-Zemansky, que de hecho me gusta más que las que viene ahí en el Survey. Si ustedes ven estas líneas que están acá, este tinte oscuro, son líneas de corriente. Ahorita más adelante vamos a ver qué es una línea de corriente, más específicamente. Pero lo que quiero que vean es que esas líneas de corriente nunca se tocan. ¿Las ven? Esto es muy característico de un fluido estable o laminar. ¿Ok? Y bueno, si ustedes ven, este flujo va de izquierda a derecha, ¿verdad? De hecho, esto es muy curioso porque esto es lo que uno observa cuando hay aire en una ala de un avión. Digamos, si nosotros pudiéramos ver las líneas de corrientes del aire, podríamos ver algo parecido. Después tenemos un fluido turbulento que nos dice que si la rapidez de flujo es suficientemente alta o si las superficies de frontera causan cambios abruptos en la velocidad, el flujo puede volverse irregular y caótico. Entonces, ellos ponen un ejemplo de un fósforo que usted pone a quemar y en este fósforo empieza a salir humo. Entonces, la primera parte, si ustedes ven, es como lineal, ¿ok? Y esto presenta un flujo laminar. Después presenta flujo turbulento, que es cuando empieza a ser como, no sé, como olitas o patrones que son como caóticos. Entonces, por eso se le llama flujo turbulento. El flujo turbulento principalmente se caracteriza por los cambios de velocidad o de rapidez que tenga el flujo. Por eso es que se ve de esa forma. Ok, entonces vamos a hablar de términos importantes, ¿verdad?, que vamos a utilizar en este capítulo. Bueno, principalmente los fluidos que vamos a estudiar son fluidos ideales. ¿Por qué vamos a estudiar fluidos ideales? Porque son los más sencillos de estudiar. Ya si nosotros nos pusiéramos a estudiar fluidos que no caben en esta categoría, el estudio físico se vuelve muy, muy engorroso. Entonces, para el nivel de Física General 2 vamos a utilizar la característica que el fluido tiene que ser ideal. ¿Qué quiere decir que un fluido es ideal? Entonces, principalmente es que no es viscoso, ¿ok? Entonces, la viscosidad principalmente se usa para describir el flujo del fluido, ¿verdad? Entonces, lo que uno estudia cuando habla de un fluido viscoso es cuánta fricción interna tiene el fluido, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son ejemplos de fluidos, por ejemplo, viscosos? ¿Y cómo identificar si es un fluido viscoso? Digamos, hagan la prueba ahí en su casa. Agarren no sé, un poco de miel de abeja y empiecen a hacer un trabajo, digamos, metan una cuchara y empiecen a darle vuelta. Van a ver que después de un rato ustedes van a empezar a sentir así como un dolor en el brazo, como de que están haciendo esfuerzo físico, porque ustedes están imprimiendo trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando el fluido no es viscoso? Ahora, hagan el experimento con agua. Van a notar que ustedes, por más que le den vuelta al agua, ustedes no se van a sentir cansados.
es porque la miel de abeja tiene esa característica que tiene fricción interna. Entonces, cuando ustedes empiezan a moverlo, ella trata de resistirse y por eso ustedes sienten que tienen que imprimirle más trabajo. ¿Ok? No sé si me doy a explicar bien con ese ejemplo. Ok, ahora, necesitamos que el fluido, ¿verdad?, sea estable. ¿Ok? ¿Qué significa que es estable? Que el patrón global del flujo no cambia en el tiempo. ¿Okay? El flujo se mantiene igual en todo el tiempo en el que se mueve. ¿Okay? Ahora, ¿es incompresible? ¿Qué quiere decir que sea incompresible? Es que su densidad no cambia con el tiempo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la densidad va a ser igual, ¿verdad? En todo momento. Y por consiguiente su masa y su volumen, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que la densidad está relacionada, o sea, la densidad es igual a masa entre el volumen. Ahora, que sea irrotacional, el fluido no tiene cantidad de momento angular en torno a cualquier punto. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo siempre se mantiene de forma, o sea, sin girar en torno a un punto en específico, que no tiene momento angular. Entonces él se mantiene como si fuera una partícula estática. O sea, en sí, con respecto a la partícula es estática, pero ella se puede mover en un flujo. No sé si eso tiene sentido. No sé si les queda un poquillo claro. O sea, que se refiere a que el flujo en sí no tiene momento angular. Es como que ustedes metieran no sé, esto que parece como un ventilador, ¿verdad? Que son como donde ustedes lo ponen en el patio y que se mueve con el viento. Es como que ustedes lo metieran en agua y que esto giratorio siguiera moviéndose. Eso indicaría que es rotacional. Pero como ustedes no lo ven, digamos, si ustedes lo hacen con agua, ustedes ven que las aspas quedan estáticas. Entonces eso quiere decir que es irrotacional. ¿Okay? Ahora, ya les había mencionado este concepto que es línea de corriente. ¿Ok? La línea de corriente lo que es la trayectoria que toma una partícula de fluido en un flujo estable. ¿Okay? Entonces, generalmente vamos a tener estas líneas, que son las que nosotros comúnmente vamos a llamar líneas de corriente, y vamos a tener un elemento de fluido. ¿Okay? Este elemento de fluido se va a mover en esa línea de corriente. ¿Okay? Pero para moverse va a necesitar una velocidad. Esa velocidad siempre va a ser tangente a la línea de corriente, o sea, en cada punto. Entonces, digamos, si tuviéramos aquí el elemento de fluido, vamos a tener una velocidad tangente a la línea de corriente. ¿Okay? Esto es importante entenderlo cuando empecemos a ver ya la parte matemática. Entonces, retomando, entonces un elemento de fluido traza una línea de corriente a medida que se mueve. Y el vector de velocidad del elemento es tangente a la línea de corriente en cada punto. ¿Okay? Ahora voy a poner aquí el lapicero. Ok, entonces vamos a hablar de la ecuación de continuidad para fluidos. Ok. Esta imagen, ¿verdad? Esta imagen viene en el libro Stairway en 10ª edición. Ok. Entonces nos presenta un tubo que tiene diferentes tamaños. En un extremo tiene un tamaño A1 y en el segundo extremo tiene un tamaño A2, ¿verdad? Además que tienen también diferentes velocidades. En el extremo 1 tiene una velocidad V1, en el extremo 2 tiene una velocidad V2. Entonces vamos a estudiar un segmento de un fluido. ¿Okay? Entonces vamos a considerar el segmento que está en la parte azul. Entonces, bueno, aquí ustedes ven la leyenda que dice, en T0, el fluido en la parte azul pasa por el punto 1 con velocidad V1. Y después de un intervalo de fluido delta T, el fluido en la parte azul pasa por el punto 2 con velocidad V2. ¿Okay? Entonces, nosotros queremos llegar a una relación, bueno, o se llegó a una relación cuando se estudió fluidos, donde relacionábamos la
velocidad y el área, digamos, en un punto, con la velocidad y el área en otro punto. Entonces, ¿cómo fue que se hizo eso? Entonces, principalmente, como ya estudiamos en la parte anterior, primero el fluido es incompresible, ¿ok? Y el flujo es estable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la masa que pasa por este punto tiene que ser igual a la masa que pasa por este punto en un intervalo delta T, ¿verdad? Porque se mantiene, digamos, la masa, no perdemos masa conforme se va moviendo ese flujo. Entonces, tenemos que masa 1 va a ser igual a masa 2, ¿ok? Ahora, si ustedes se acuerdan, en estática de fluidos, ustedes estudiaron que la densidad es igual a la masa entre el volumen. ¿Ok? Ahora, yo lo estoy tomando, bueno, si se acuerdan, yo les dije que la densidad es constante, entonces también masa y volumen es constante, pero en este caso yo lo estoy haciendo en forma general para que vean cómo se demostró la fórmula. Pero van a ver que vamos a llegar a la misma conclusión de que es constante. Entonces, para este caso tenemos que es ρ, el volumen, que le voy a poner esta distinción, le voy a poner estas rayitas arriba para que no se confunda con velocidad. Es igual a ρ, volumen de 2. Ahora, ustedes van a sacar el volumen de esta región celestita. ¿Cómo saco yo el volumen? El volumen, por ejemplo, para hacerlo de forma general, es el área por un lado. En este caso el lado va a ser delta X, ¿ok? Este que tenemos acá. Entonces ya podemos tener el volumen de fluido que tenemos en esta región. Y de igual manera acá. Entonces vamos a cambiar ese volumen por esa relación. Entonces vamos a tener que es ρ a 1 velocidad. No, perdón. Voy a borrar eso. Dame un toquecito. Delta X1. Y esto es igual a ρ a 2 delta X2. ¿Ok? Ahora, yo sé que, bueno, aquí dice que el fluido se mueve delta X1 en un intervalo de tiempo delta T. Entonces tenemos también la relación que nos relaciona, valga la redundancia, delta X con delta T, ¿verdad? Esto es de la parte de física general 1 en movimiento en una dimensión, creo que ahí se introduce por primera vez. Entonces, tenemos que esto se convierte en V1 delta T y ρ entonces las ρ son iguales, se cancela, delta T y delta T es igual, se cancela. Entonces llegamos a esta relación, ¿okay? Esta relación que tenemos acá es la ecuación de continuidad para fluidos. Esta de el área 1 por la velocidad 1 es igual a al área 2 por la velocidad 2. Esto tiene que ser constante. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso y cómo lo podemos observar en la vida real? No sé si alguno se ha puesto, no sé si tienen patio o hasta cuando están lavando y se ponen y agarran la manguera y le tapan, por ejemplo, la mitad del orificio. Ustedes van a notar que la velocidad aumenta considerablemente.
O sea, aumenta más de lo que tenía sin tapar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se compensa, digamos. Si yo tengo un área más grande, ¿verdad? La velocidad va a ser baja. Pero si yo cambio esta área, me va a afectar la velocidad. O sea, como que ellas se compensan, ¿verdad? Y generalmente cuando el orificio es un poco más pequeño, la velocidad es mayor. De hecho, lo pueden intentar ahí en la casa, ahora que están en cuarentena. Traten de intentarlo con una manguera, si tienen manguera. Y ven cómo cambia la velocidad cuando ustedes cambian el tamaño del área por donde está saliendo el fluido. Ahora, ¿cuáles son las unidades de esta ecuación? Las unidades son volumen entre número de tiempo, bueno, cantidad de tiempo. ¿Ok? Esto es lo que comúnmente se llama flujo volumétrico o caudal volumétrico. ¿Ok? No sé si tienen dudas con respecto a esta ecuación de continuidad específicamente. No sé si queda claro. Sí. Bueno, ok. Ahora, vamos a estudiar en este momento la ecuación de Bernoulli. Que de hecho, digamos, estas dos ecuaciones, ecuación de Bernoulli y ecuación de continuidad, son las que vamos a utilizar para resolver los ejercicios de estas secciones de fluidos. Siempre es como una combinación de ambas y así podemos llegar a la respuesta que nos están pidiendo. Entonces, otra vez vamos a utilizar un tubo, ¿verdad? Donde tenemos, digamos, una parte del tubo más angosta que la otra. Si no me escuchan bien, ahí me avisan, ¿verdad? Ok, ahora, tenemos la particularidad, digamos, de que tenemos la primer parte del tubo con una altura Y1, ¿verdad? Con respecto al suelo. Y después tenemos la segunda sección con una altura Y2. ¿Ok? Porque están, si lo notan, así lo pueden observar, están a diferentes alturas. ¿Ok? Ahora, vamos a considerar que hay una fuerza aplicada en los extremos de este tubo. Entonces, si ustedes se acuerdan, el concepto de fuerza, bueno, la presión era fuerza entre área. Entonces, la fuerza va a ser igual. ¿Ok? Entonces, para poder averiguar la relación de la ecuación de Bernoulli, nosotros tenemos que usar la definición de trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a averiguar primero el trabajo que se realiza en cada uno de estos puntos, ¿verdad? Y después hay que considerar la energía cinética y la energía potencial también de cada uno de estos puntos. Entonces, para el punto 1, tenemos que la fuerza 1 va a ser igual a la presión 1 por A1. ¿Ok? Con esto podemos sacar una relación del trabajo. ¿Ustedes se acuerdan? El trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Ustedes se acuerdan? El trabajo también incluía un coseno, pero en este caso, como la fuerza
y la distancia son paralelos, entonces ese coseno es 1. Ahora, sustituyo esa fuerza, ¿sí?, por el delta 1. Y sabemos que esto, por lo que vimos anteriormente, es el volumen. Y el volumen es constante. Entonces no le voy a poner subíndice a ese volumen. ¿Okay? Ahora, para la parte 2, vamos a tener que la fuerza es igual a menos la presión por el área 2. ¿Por qué menos? Porque la fuerza va hacia la izquierda, según el diagrama que tenemos acá. Entonces, por eso tiene que ir en un menos. Nosotros vamos a hacer como en física 1, que consideramos positivo a la derecha, negativo a la izquierda, para este caso. Ahora hacemos lo mismo, pero voy a mantener el subíndice 2. Esto va a ser igual a P2 por el volumen. ¿Ok? Ahora, cuando ya tenemos esos dos trabajos, nosotros podemos calcular el trabajo neto efectuado en este sistema. Entonces, es igual a la suma de los trabajos. ¿Okay? Esto va a ser igual a aquí me falta un menos. Y esto va a ser igual a P1 menos P2 por el volumen. Ese es el trabajo neto. ¿Okay? Ahora, ok, entonces, hay que recordar que parte de este trabajo va a cambiar la energía cinética del segmento de fluido y la otra parte va a cambiar la energía potencial gravitacional. Entonces nosotros tenemos, voy a tener un toquecito para cambiar esto. Uy, ¿están viendo la pantalla? Entonces, el trabajo, si ustedes se acuerdan, es la energía cinética más la energía potencial gravitacional. Entonces, primero vamos a sacar cuánto vale la energía cinética. La energía cinética va a ser igual a 1/2 de mv cuadrado a la 2 más la energía cinética, ¿verdad?, en este punto, de esta parte gris. Más, no, eso es un menos. ¿Ok? ¿Por qué consideramos esta energía cinética de la parte gris, o sea, de esto que tenemos acá? Porque también en teoría contribuye, pero si es la misma en la parte inicial y en la parte final, entonces estos dos términos se cancelan. Entonces es como si realmente nada más consideráramos estas partes azules. Vamos a tener que es 1/2 de mv cuadrado, v sub 2 al cuadrado, es 1/2 de
De la misma forma, vamos a sacar la energía potencial gravitacional. ¿Okay? Estas alturas son, ¿verdad? Esta y esta. Entonces, pasa lo mismo, digamos, en esta sección. La energía de la parte gris, la energía potencial de la parte gris, en el punto 1, esta va a ser igual a la del punto 2, entonces por eso se cancelan y vamos a tener ahora, ya teniendo esas dos cosas, vamos a sustituir estos dos, vamos a ponerle aquí 2 y 3 con 1. Entonces vamos a utilizar 1, 2 y 3 y lo vamos a sustituir en esta fórmula del trabajo. Entonces vamos a tener que, esto fue lo que sacamos que valía el trabajo. ¿Ok? Ahora tenemos ¿okay? Vamos a tener el trabajo, la energía cinética más la potencial. Ahora, vamos a cambiar este valor del volumen en términos de masa y densidad para que mi fórmula no quede en términos de que no quede en términos del volumen ni en términos de la masa, porque usualmente en esos ejercicios a ustedes no les dan esos valores. Ustedes siempre les dan, por ejemplo, velocidad, densidad, altura. Entonces, esto es igual a todas las masas se van y pasamos esta densidad al otro lado. ¿Okay? Ahora vamos a pasar todo lo que tenga subíndice 1 a la izquierda y todo lo que tenga subíndice 2 a la derecha. ¿Okay? Y esta ecuación que tenemos acá es la ecuación de Bernoulli. ¿Okay? Esta ecuación con frecuencia, ¿verdad? Principalmente
podemos encontrarla como esta última ecuación que puse ahí. De hecho, si ustedes utilizan esta fórmula, ¿verdad? Para un fluido en reposo, van a encontrar la fórmula de hidrostática de fluidos. Entonces, como que todos estos temas se relacionan. ¿Qué es algo importante de que recuerden para estos temas? Ustedes pueden ubicar el sistema de coordenadas donde mejor prefieran. Eso es como cuando utilizaban eso en física general 1. Entonces, digamos, ustedes podrían ubicar, voy a poner aquí otro color de lapicero, de un toquecito. Uy, que es que esto me tapa. Voy a ponerlo rojo. Digamos, si yo pusiera aquí mi eje de coordenadas, no sé si ahí lo están viendo. Yo tendría aquí, digamos, si mi eje de coordenadas estuviera aquí, que mi altura Y1 va a ser 0. Y mi altura Y2 tendría que considerarla desde acá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más bien mi eje de coordenadas acá? Tendría que mi Y2 es 0 y mi Y1 sería negativa. O pueden hacer lo mismo que hacen en este ejercicio, de poner el eje de coordenadas en el suelo. Entonces, yo tengo aquí un Y1 y aquí un Y2. Eso ya queda como a criterio de ustedes o dependiendo de qué es lo que les pregunte el problema, ¿verdad? Porque puede ser que el problema les dé que, no sé, la altura del punto 2 con respecto a la altura 1, ¿ok? Entonces también tienen que tomar en cuenta eso. Van a notar que casi que todos los ejercicios es como revolviendo, por ejemplo, la ecuación de continuidad con la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que aplicar la ecuación de Bernoulli, pero por ejemplo no tienen una de las velocidades. Entonces lo que hacen es relacionar la otra velocidad con la ecuación de continuidad. Pero este tema es bastante sencillo y realmente es bonito, digamos, en la parte de resolución de problemas.